Hay una versión de ti que existe solo para los demás. Esa versión de ti sabe exactamente qué decir en cada situación. Sabe cuándo reír, cuándo callarse, cuándo mostrarse fuerte aunque por dentro se esté cayendo a pedazos. Te ha funcionado tan bien durante tanto tiempo, que ya no sabes dónde termina ella y dónde empiezas tú. Eso tiene un nombre en psicología. Carl Jung lo llamó la persona. Y lo que descubrió sobre ella, va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Para siempre. Quédate. Porque en los próximos minutos vas a entender algo que probablemente llevas sintiendo toda la vida sin poder ponerle nombre. Esa sensación de que hay una parte de ti que nadie conoce del todo. Que incluso tú mismo conoces poco. Que aparece a veces, en momentos de silencio, y te pregunta quién eres realmente cuando no estás actuando para nadie. Eso no es una crisis. Es tu psique intentando decirte algo importante. En este video vas a entender 3 cosas. Primero, que es exactamente la persona de Jung y por qué todos llevamos una, aunque nunca hayamos oído ese nombre. Segundo, cómo saber si tu persona te está protegiendo o te está atrapando. Porque hay una diferencia enorme entre las dos. Y la mayoría de personas no la ven hasta que es demasiado tarde. Y tercero, ¿qué ocurre cuando te quitas la máscara? Porque Jung advertía de algo que muy poca gente sabe. Que quitarse la máscara sin haber hecho el trabajo interior previo puede ser tan peligroso como no quitársela nunca. Si alguna vez has sentido que interpretas un papel en tu propia vida, esto es exactamente para ti. Te voy a describir algo. Y quiero que pienses si te suena. Estás en una reunión, en una cena, en una conversación. Y hay una parte de ti que observa, que calcula, que decide en tiempo real qué mostrar y qué esconder. ¿Qué versión de ti mismo es la apropiada para este momento? Con tu jefe eres una persona. Con tus amigos eres otra. Con tu familia eres otra distinta. Con alguien que acabas de conocer y quieres impresionar, otra completamente diferente. Y lo haces tan automáticamente que ya ni te das cuenta de que lo estás haciendo. Ahora te pregunto algo. ¿Cuál de todas esas versiones eres tú de verdad? Si tienes que pensar la respuesta, ya tienes la primera pista de que la persona ha tomado más espacio del que debería. Esto no es un defecto tuyo. No es hipocresía. No es falsedad. Es algo que todos los seres humanos hacemos. Algo que aprendemos desde muy pequeños porque nos ayuda a sobrevivir en un mundo social complejo. El problema no es que exista la persona. El problema es cuando la persona deja de ser una herramienta que usas conscientemente y se convierte en la única versión de ti que conoces. Y para entender por qué pasa eso, necesitamos entender qué es exactamente la persona. Y quién la describió mejor que nadie. Carl Jung tomó la palabra persona del latín. En el teatro romano, la persona era la máscara que llevaban los actores para representar un personaje. Literalmente. Una máscara con una expresión fija que le decía al público quién era ese personaje antes de que abriera la boca. Jung tomó esa imagen y la llevó a la psicología. Porque observó que todos los seres humanos construimos una máscara psicológica. Un personaje que presentamos al mundo. Una versión de nosotros mismos diseñada para funcionar en sociedad. Y en eso, decía Jung, no hay nada malo. La persona es necesaria. Sin ella, la vida en sociedad sería imposible. No puedes ir por el mundo mostrando todo lo que sientes en todo momento. No puedes llorar en una reunión de trabajo cada vez que algo te afecta. No puedes decirle a tu suegra lo que realmente piensas de su forma de cocinar. La persona es el traje que te pones para salir al mundo. Y un traje bien elegido es útil. Te protege. Te permite funcionar. Te da una identidad social que los demás pueden entender. El problema, decía Jung, viene cuando confundes el traje con tu piel.
Cuando ya no recuerdas que es un traje. Cuando llevas tanto tiempo con el puesto que te olvidas de que hay algo debajo. Cuando el personaje que creaste para el mundo empieza a ser el único personaje que conoces. ¿Cómo se llega a ese punto? Muy despacio. Y muy inocentemente. Empieza en la infancia. Cada vez que mostraste algo de ti y recibiste una reacción negativa, guardaste esa parte. Cada vez que te emocionaste y alguien te dijo que exagerabas. Cada vez que tuviste miedo y te dijeron que fueras valiente. Cada vez que necesitaste algo y aprendiste que pedirlo molestaba. Poco a poco fuiste construyendo la versión de ti que funcionaba. La versión que recibía aprobación. La versión que no generaba conflicto. La versión que encajaba. Y esa versión se fue volviendo más y más real. Más y más automática. Hasta que un día te miras al espejo y no estás del todo seguro de quién está mirando. Eso es lo que Jung llamaba identificarse con la persona. Y es mucho más común de lo que crees. Pero hay algo que Jung descubrió sobre la persona que es especialmente perturbador. Y es que cuanto más perfecta es tu máscara, más peligrosa es. No para los demás, sino para ti. Te explico por qué en un segundo. Y cuando lo escuches, vas a pensar en alguien que conoces. Probablemente en ti mismo. Piensa en alguien que siempre está bien. Que nunca se queja. Que tiene la respuesta correcta en cada momento. Que parece no derrumbarse nunca. Que es fuerte, competente, seguro. Todo el mundo admira a esa persona. Todo el mundo quisiera ser como ella. Jung diría que esa persona está en peligro. No porque ser fuerte sea malo. Sino porque si alguien nunca muestra debilidad, generalmente no es porque no la tenga. Es porque ha construido una persona tan perfecta que ni siquiera ella misma tiene acceso a su propia vulnerabilidad. Y lo que no tienes acceso a ver en ti mismo, va a la sombra. ¿Recuerdas la sombra de la que hablamos en el primer video? Todo lo que la persona excluye, todo lo que decides que no encaja con tu imagen pública, va directamente a la sombra. Son las dos caras de la misma moneda. Cuanto más grande es tu persona, más grande es tu sombra. El ejecutivo que siempre es racional y frío tiene en su sombra una necesidad enorme de ternura y conexión que nunca se permite. La madre que siempre está disponible para todos tiene en su sombra una rabia y un agotamiento que nunca reconoce. El que siempre hace reír tiene en su sombra una tristeza que nadie ve. Y esa sombra no desaparece porque la ignores. Crece. Y en algún momento, emerge. De formas que no puedes controlar. Jung observó muchas veces en su práctica clínica. Personas que habían construido vidas impecables, carreras brillantes, familias perfectas, que de repente tomaban decisiones que nadie entendía. Que se derrumbaban de forma aparentemente inexplicable. Que desarrollaban síntomas físicos o psicológicos que no tenían explicación racional. No era locura. Era la sombra exigiendo ser vista. Porque la psique, como decía Jung, siempre busca el equilibrio. Si hay demasiado en un lado, algo va a compensar en el otro. Siempre. La pregunta no es si tu sombra va a emerger. La pregunta es si lo va a hacer de forma consciente, trabajada y elegida, o de forma caótica e incontrolada. Y esa diferencia, la hace la persona. Pero hay algo que igual te estás preguntando ahora mismo. Si la persona es necesaria, ¿cuándo se convierte en un problema? ¿Cómo sabes si la tuya te está protegiendo o te está atrapando? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Y hay señales muy concretas que lo indican. Escucha si reconoces alguna. Estas son las señales más claras de que tu persona ha dejado de ser una herramienta y se ha convertido en una prisión. Señal 1. Te sientes agotado después de estar con gente. No el cansancio normal de una persona introvertida que necesita recargarse.
Me refiero a un agotamiento específico. La sensación de haber estado actuando durante horas. De haber controlado cada gesto, cada palabra, cada reacción. De haber estado tan pendiente de lo que proyectabas hacia afuera, que no te quedó energía para estar presente de verdad. Ese agotamiento es la señal de que tu persona está trabajando a tiempo completo. De que la distancia entre quien eres y quien muestras está costando mucha energía mantenerla. Señal 2. No sabes qué quieres tú, solo sabes qué se espera de ti. Si alguien te pregunta qué quieres hacer esta noche, o qué quieres en tu vida, o qué te hace feliz de verdad, y hay un momento de vacío, de silencio, antes de responder, es porque tu respuesta automática no viene de lo que tú quieres. Viene de lo que crees que deberías querer. De lo que encaja con tu imagen. De lo que la gente espera de alguien como tú. Cuando tu persona ocupa demasiado espacio, pierde contacto con tu mundo interior. Sabes perfectamente qué quieren los demás de ti. Pero lo que tú quieres de verdad, se ha vuelto difuso. Señal 3. Las críticas te derrumban de forma desproporcionada. Si alguien cuestiona tu trabajo, tu forma de ser, tus decisiones, y la reacción que sientes es mucho más intensa de lo que la situación merece, eso es una señal. ¿Por qué? Porque cuando te identificas con tu persona, cualquier crítica a la máscara se siente como un ataque a tu identidad completa. No te están criticando lo que hiciste. Te están cuestionando quién eres. Y eso duele de una forma que no tiene proporción con el comentario. Señal 4. Tienes miedo de decepcionar aunque te cueste la salud. Si dices que sí cuando quieres decir que no. Si te quedas en situaciones que no te gustan porque decir que no sería romper la imagen. Si te sacrificas por mantener una versión de ti mismo que los demás esperan. Y cuando alguien se lleva una decepción contigo aunque sea pequeña, el malestar que sientes es desproporcionado. Es porque tu persona se construyó en parte para no decepcionar. Y cada decepción se siente como una grieta en la máscara. Como si el edificio entero fuera a derrumbarse. Señal 5. En los momentos de silencio no te reconoces. Cuando estás solo. Cuando no hay nadie que observar ni nadie ante quien actuar. En esos momentos de silencio absoluto, ¿quién eres? Si la respuesta te genera incomodidad o incluso angustia, esa es quizás la señal más clara de todas. Porque significa que tu sentido de identidad está tan ligado a cómo te ven los demás, que sin esa mirada externa, no sabes bien quién estás siendo. ¿Te has reconocido en alguna de estas señales? Quizás en más de una. No es un diagnóstico. Es información. Y la información es siempre mejor que la oscuridad. Ahora bien, llegados a este punto hay algo que Jung advertía con mucha fuerza. Algo que la mayoría de libros de autoayuda no te cuentan. Y es que hay una forma correcta y una forma incorrecta de quitarse la máscara. Y la forma incorrecta puede hacer más daño que dejarla puesta. Esto es importante. Te explico. Vivimos en una cultura que romantiza la autenticidad. Que te dice que seas tú mismo en todo momento. Que te dice que si algo te molesta lo digas. Que la vulnerabilidad es poder. Que las máscaras son el enemigo. Y hay verdad en eso. Pero también hay un peligro que nadie menciona. Jung era muy claro en esto. La persona no se quita de golpe. No puedes decidir un día que ya no vas a llevar máscara y esperar que todo vaya bien. ¿Por qué? Porque si llevas años identificándote con tu persona, si esa ha sido tu única forma de relacionarte con el mundo, debajo de ella no hay un yo sólido y definido esperando ser liberado. Hay un espacio que todavía no tiene forma. Que todavía no sabe quién es. Y entrar en ese espacio sin preparación puede ser desorientador. A veces aterrador. Jung lo veía en su consulta. Personas que de repente decidían ser auténticas. Que dejaban sus trabajos de golpe,
terminaban relaciones de años, rompían con todo lo que habían construido, sin haber hecho el trabajo interior previo. Y muchas veces lo que encontraban del otro lado no era libertad. Era caos. Porque sin la persona, no sabían quiénes eran. Quitarse la máscara correctamente no es un acto de rebeldía. Es un proceso lento y consciente. Es ir descubriendo, poco a poco, qué hay debajo. Es ir construyendo una identidad que no dependa de la aprobación externa. Es ir recuperando las partes de ti que metiste en la sombra. No de golpe. En capas. Con tiempo. Con cuidado. Es la diferencia entre arrancar un yeso de golpe y retirarlo despacio. Los dos llegan al mismo punto. Pero uno te desgarra y el otro te deja espacio para respirar. Entonces, ¿qué haces si reconoces que tu persona te está atrapando? ¿Cómo empiezas ese proceso sin tirarte al vacío? Jung tenía una respuesta muy concreta. Y no empieza por cambiar lo que muestras al mundo. Empieza por algo mucho más íntimo. Empieza por hacerte 3 preguntas. Y te aviso que son preguntas que parecen simples, pero que si te las haces de verdad, con honestidad, van a remover cosas que llevan tiempo sin moverse. Eso viene ahora. Estas preguntas no son para responderse en 5 minutos. Son para llevarlas contigo. Para volver a ellas. Para dejar que trabajen en ti durante días o semanas. Pregunta 1. ¿Qué parte de ti nunca muestras, y por qué? No me refiero a secretos. Me refiero a aspectos de tu personalidad, de tus necesidades, de tus emociones que sistemáticamente ocultas. Que guardas para cuando estás solo o con muy poca gente. Puede ser tu sensibilidad. Tu ambición. Tu necesidad de afecto. Tu rabia. Tu miedo. Tu capacidad de disfrutar sin producir nada. Esa parte que escondes no desapareció. Está en tu sombra. Y la pregunta que sigue es esta: ¿por qué la escondes? ¿Qué aprendiste que pasaría si la mostraras? Porque casi siempre hay una respuesta a eso. Un momento concreto. Una experiencia específica donde mostrar esa parte tuvo consecuencias que decidiste no repetir. Encontrar ese momento es el primer paso para entender por qué tu persona tiene la forma que tiene. Pregunta 2. ¿Qué harías diferente si nadie te estuviera mirando? Imagina que durante un día completo nadie supiera qué haces, qué dices, qué decides. Nadie te juzgaría. Nadie formaría una opinión. Nadie esperaría nada de ti. ¿Qué harías diferente? Lo que cambia en esa imagen es lo que tu persona te está costando. Son las elecciones que no haces, las cosas que no dices, los caminos que no tomas porque no encajan con la versión de ti que el mundo espera. No te digo que hagas todas esas cosas de golpe. Te digo que las mires. Que sepas que hay ahí. Porque solo puedes elegir conscientemente lo que eres capaz de ver. Pregunta 3. ¿Quién serías si dejaras de intentar parecer algo? Esta es la más difícil. Y la más importante. No quién querrías ser. No quién deberías ser. ¿Quién serías si dejaras de esforzarte por parecer suficientemente inteligente, suficientemente seguro, suficientemente bueno, suficientemente exitoso, suficientemente tranquilo, suficientemente todo? ¿Qué queda cuando dejas de gestionar la imagen? Jung creía que debajo de la persona, debajo de la sombra, hay algo que él llamaba el sí mismo. El núcleo real de quién eres. No construido por las expectativas de los demás. No moldeado por el miedo. No definido por lo que te han dicho que debes ser. Ese sí mismo no es una versión perfecta de ti. Es simplemente la más auténtica. La más completa. La que existe cuando paras de actuar. Llegar a ese lugar es el objetivo de la individuación. El proceso del que hemos hablado en los videos anteriores. No es un destino que se alcanza.
Es una dirección en la que se camina. Y estas 3 preguntas son 3 pasos en esa dirección. Y antes del cierre necesito contarte algo sobre lo que pasa cuando empiezas a hacer este trabajo. Porque hay un efecto secundario que nadie te avisa. Y que si no sabes qué va a pasar, puede asustarte innecesariamente. Cuando empiezas a ser más auténtico, cuando empiezas a mostrar partes de ti que antes escondías, cuando empiezas a decir que no donde antes decías que sí, algo pasa. Algunas personas de tu vida se van a incomodar. Y eso duele. Especialmente al principio. Porque tu sistema nervioso va a interpretar esa incomodidad de los demás como una confirmación de que tenías razón en esconderte. Como una señal de que la máscara era necesaria. Pero Jung lo explicaba de otra manera. Cuando cambias, las personas que estaban acostumbradas a la versión anterior de ti necesitan tiempo para ajustarse. Algunas lo hacen. Otras no pueden. Y las que no pueden, generalmente son las que más se beneficiaban de tu persona. Las que necesitaban que tú siguieras siendo predecible, controlable, siempre disponible, siempre de acuerdo. Las relaciones que sobreviven a ese proceso son las reales. Las que te ven a ti, no al personaje. Y valen infinitamente más que 100 relaciones construidas sobre una máscara. También vas a sentir en algún momento una desorientación extraña. Como si no supieras del todo quién estás siendo. Como si el suelo no estuviera del todo firme. Eso es normal. Es lo que Jung llamaba el proceso de transición entre la persona y el sí mismo. Un territorio que todavía no tiene nombre porque lo estás explorando por primera vez. No significa que estés roto. Significa que estás creciendo. Y con el tiempo, si sigues en ese camino, algo empieza a cambiar. Las relaciones se vuelven más reales. Las decisiones se vuelven más tuyas. El agotamiento de actuar empieza a desaparecer porque ya no estás actuando tanto. Y empiezas a sentir algo que quizás llevaba mucho tiempo sin aparecer. Una sensación de estar en casa dentro de ti mismo. Jung escribió algo que llevo tiempo pensando desde que lo leí por primera vez. Dijo que la tragedia de muchas personas no es que sufran. Es que sufren siendo alguien que no son. Piénsalo un momento. No el sufrimiento de las circunstancias. El sufrimiento de llevar una vida que no es del todo tuya. De tomar decisiones desde el miedo a la opinión. De relacionarte desde la máscara en lugar de desde quién eres. De llegar al final del día con la sensación de haber estado en muchos sitios, pero no del todo presente en ninguno. Ese es el coste real de la persona cuando se vuelve una trampa. Y la salida no es dramática. No requiere que lo abandones todo ni que te reinventes de un día para otro. Empieza en algo muy pequeño. La próxima vez que alguien te pregunte cómo estás, para un segundo antes de responder automáticamente que bien. Y hazte la pregunta de verdad. ¿Cómo estoy? No tienes que compartir la respuesta con nadie. Pero dátela a ti mismo. Con honestidad. Ese segundo. Esa pausa. Ese pequeño acto de mirarte antes de mostrar la máscara. Ahí empieza todo. Eso es psicología profunda. No autoayuda. Jung. Puro. Si este video te ha hecho pensar en alguna de las señales que vimos, en el agotamiento, en no saber qué quieres, en el miedo a decepcionar, ya estás mirando en la dirección correcta. Eso ya es trabajo interior. Eso ya es individuación. Te dejo una pregunta para que me respondas en los comentarios. De las 5 señales de que tu persona te está atrapando que vimos hoy, ¿cuál te ha resonado más? No tienes que dar explicaciones. Solo el número es suficiente. 1, 2, 3, 4 o 5. Me interesa saberlo de verdad. Y puede ser útil que otros que están leyendo los comentarios vean que no están solos en lo que sienten. Y si quieres seguir en este camino,
El próximo video va a ser sobre algo que Jung llamó la individuación aplicada a las relaciones. No la teoría. La práctica real. Cómo el proceso de conocerte a ti mismo cambia la forma en que te relacionas con los demás. ¿Por qué tus relaciones más importantes son en realidad un espejo de tu proceso interior? Y que puedes aprender de las personas que más te activan emocionalmente. Si eso te llama, ya sabes dónde estamos.